Estimados jóvenes, es un gusto en saludarlos como siempre. En esta oportunidad tengo el agrado de compartir con ustedes un pequeño video en la que voy a explicar cómo resolver algunos ejercicios del cálculo de probabilidades que le corresponde a la materia de estadística. Nuestro primer ejercicio que vamos a utilizar para exponer y explicar el cálculo de la probabilidad es el siguiente. Un estudiante de turismo lanza un dado de 10 caras. Calcule las siguientes probabilidades. Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado salga como resultado el número 3? Bien, para tener un mayor éxito a la hora de entender una probabilidad, lo primero que debemos hacer en una situación así es saber cuál es el espacio muestral y de ese espacio muestral qué cantidad tenemos de casos favorables y cuál es la cantidad de casos totales. Esto porque siempre en este tipo de probabilidades que son básicas, vamos a utilizar el teorema de Laplace. Es decir, la fórmula de Laplace dice de que la probabilidad de que suceda un hecho es igual a la cantidad de casos favorables dividida entre la cantidad de casos totales. Como sabemos de que este estudiante tiene en sus manos un dado con 10 caras y en cada cara hay un número del 1 al 10, cada número en cada cara, entonces nuestro espacio muestral son esas 10 caras. De esas 10 caras, solo hay una cara que tendría el número 3 y por lo tanto nuestros casos favorables son igual a 1, mientras que nuestros casos totales son 10 porque el dado tiene 10 caras. Aplicando la fórmula de Laplace, vamos a decir de que la probabilidad de que al lanzar el dado el resultado sea el 3 es de 1/10. Y al efectuar el cálculo en la calculadora, llegamos a la conclusión de que la probabilidad de que al lanzar el dado salga 3 es de 0,1, es decir, 10% de probabilidad que ocurra este suceso al realizar este experimento. Pero este experimento de lanzar el dado tiene otros incisos, como por ejemplo el inciso B. En el B nos están pidiendo lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado salga un número impar? Como ya sabemos que nuestro espacio muestral es un dado que tiene 10 caras enumeradas del 1 al 10, cada una, analizamos entonces de esa cantidad cuáles serían nuestros casos favorables y cuáles serían nuestros casos totales. Observe de que en rojo estarían nuestros casos favorables. Es decir, si yo lanzo el dado y saco 1 o 3 o 5 o 7 o 9, estaría sacando un número impar. Así que a mi favor yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 valores que son impares de un total de 10 porque el dado tiene 10 caras. Por lo tanto, la probabilidad mediante el teorema de Laplace para calcular la cantidad de situaciones que se pueden dar para que se cumpla esta situación de que yo lance el dado y sea impar sería la siguiente. Probabilidad de que el número obtenido es impar es igual a casos favorables, que son 5, sobre casos totales, que son 10. Dividiendo estos valores, sacamos de que la probabilidad de que yo lance el dado y el resultado sea impar es de 0,5 o su equivalente a decir 50% de probabilidad. Nos plantea otra situación el problema, que es el inciso C, y nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado no salga un número múltiplo de 5? Bueno, si yo analizo mi espacio muestral, que es el dado, conformado por 10 caras enumeradas del 1 al 10 cada una, si yo saco 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 o 9, estaría sacando un número que no es múltiplo de 5. Es decir, estaría cumpliendo con el pedido que me están haciendo acá. Ahora, si me sale 5, el 5 es múltiplo de 5.
Si me sale 10, el 10 es múltiplo de 5. Yo quiero que no me salga un múltiplo de 5. Entonces es evidente que los casos favorables son 8. O sea, de los 10 números que tiene el dado, 8 no son múltiplos de 5, ¿correcto? Y los casos totales siguen siendo 10 porque el dado tiene 10 caras. Por lo tanto, la probabilidad de que yo lance el dado y me salga un número que no sea múltiplo de 5 es 8 sobre 10, y eso corresponde a 0,8, que a su equivalente sería 80% de probabilidad. Luego el problema me plantea una situación que es el inciso D. En el D me dice, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado salga un número mayor que 6? Vuelvo a analizar mi espacio muestral y me doy cuenta de que si lanzo el dado y sale 7, 8, 9 o 10, estaríamos obteniendo un número mayor que 6. Entonces, casos favorables en esta situación serían 4, ¿no es cierto? O el 7, o el 8, o el 9, o el 10. Sobre los casos totales que continúan siendo 10 porque estamos hablando del mismo dado en todos estos experimentos que estamos haciendo con él. Por lo tanto, la probabilidad de que al lanzar el dado el resultado sea un número mayor que 6 es de 4 sobre 10, lo cual corresponde a 0,4, o lo que equivale al 40% de probabilidad. Perfecto. También he elegido este segundo ejercicio para explicarles cómo pueden obtener la solución de este problema. Dice el ejercicio en su enunciado lo siguiente: un grupo de estudiantes de la carrera de turismo en sus tiempos libres se dedica a jugar cartas. Si uno de ellos saca al azar una carta, calcule las siguientes probabilidades. Ahora, algo importante de ser aclarado en este ejercicio es que acá debemos asumir de que cuando el estudiante saca la carta, esa carta no ha sido repuesta en el mazo, porque aquí se pueden dar dos situaciones: que yo saque la carta y no la devuelva al mazo, o saque la carta y la devuelva al mazo. Entonces, en este caso, estamos trabajando con un ejercicio sin reposición. Es decir, el estudiante va a sacar la carta y no la va a devolver al mazo. En algunos problemas, eso queda aclarado en el mismo ejercicio. Utilizan la palabra sin reposición o sin devolución. Y en otros ejercicios debemos asumir de que está pasando eso. Ahora, ¿cuándo estaremos seguros de que el alumno devolvió la carta? Cuando el problema nos especifique, ¿no? Cuando el problema nos diga, sabiendo que el estudiante ha devuelto la carta, entonces ahí ya tenemos claro de que estamos enfrente a un problema con devolución. Bien, hecha esa aclaración, dice el inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que al sacar la carta sea de corazones? Bueno, sabemos que un juego de cartas está formado por 52 cartas de 4 pintas diferentes, enumeradas del 1 al 13, y por lo tanto podemos deducir de que cada pinta tiene 13 cartas, que en total darían las 52 que mencionábamos al comienzo. De estas 52 cartas, hay 13 que son de corazones. Por lo tanto, mis casos favorables son 13, porque yo puedo sacar una carta cualquiera de corazón enumerada del 1 al 13. De un total de 52 cartas que serían mis casos totales. Por lo tanto, la probabilidad, aplicando el teorema de Laplace, sería que la probabilidad de que yo saque una carta de corazones es igual a la cantidad de casos favorables, que son 13, sobre la cantidad de casos totales, que son 52. Aplicando mi calculadora, eso me daría 0,25, o su equivalente a decir 25% de probabilidad. El problema me plantea una segunda situación, un inciso B, en el que éste menciona lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que al sacar la carta sea de color rojo? Si analizamos nuestro espacio muestral, que son las cartas
que están en ese juego de cartas, en ese mazo de cartas, sabemos muy bien de que de esas 52 cartas, hay dos pintas que son de color rojo. Y si cada pinta tiene 13 cartas, que son las de corazón y las de diamante, que es lo que generalmente piden en color rojo en las cartas comunes de este juego de azar, podemos decir entonces de que si yo quiero calcular la probabilidad de que salga una carta roja, mis casos favorables son 26, porque tengo las 13 de corazones, que son rojas, y las 13 de diamantes, que también son rojas. En total tengo 26 casos a mi favor, de un total de 52, que son la cantidad total de cartas en un mazo de este juego de azar. Por lo tanto, la probabilidad de que la carta sea de color rojo es de 26 sobre 52, lo cual me arroja un resultado de 0.5, que es equivalente a decir 50% de probabilidad. Y luego el problema me plantea un inciso C, una situación nueva en este experimento que estamos haciendo con las cartas. Aquí nos dice el enunciado que debemos calcular cuál es la probabilidad de que al sacar la carta sea un 3 de trébol. Bueno, obviamente es evidente que podemos deducir de que en ese juego de cartas, donde hay 52 elementos o cartas, solo hay un 3 de trébol. Por lo tanto, solo tuviera un caso favorable. Solo hay una carta que tiene el 3 de trébol. De un total de 52. Por lo tanto, la probabilidad de que yo saque la carta y sea el 3 de trébol es de 1 sobre 52, lo cual es equivalente a decir 0.019, que es lo mismo que decir 1.9%. No, ojo, no es 19%, es 1.9% de probabilidad de que yo saque la carta y esta salga un 3 de trébol. Listo, mis estimados jóvenes. Entonces, traté de explicar de mejor manera la resolución de esos ejercicios, de tal forma que ustedes me puedan entender y así poderles transmitir el conocimiento del cálculo de probabilidades. En siguientes videos trataremos de hacer otros ejercicios y así ir con ustedes aprendiendo esto que le corresponde a la estadística. Gracias, mis estimados jóvenes, por su valiosa atención y será hasta una siguiente oportunidad.